Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos. Iniciamos en unos instantes. No escucho nada. Buenas noches, Lice. Lice, Buenas buenas, noches, Lice. buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciado. Buenas ¿Cómo, noches, Lice. Buenas noches, Lice. cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. ¿Me confirman si me pueden escuchar bien? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias porque por ahí parece que escuché a algún compañerito que tenía algún problema con el audio. Así es que por favor, ahí sí tiene que ser problemas de pronto de sus audífonos o del internet de alguna actividad. Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Antes de iniciar este proceso, les deseo que hayan tenido una feliz Navidad, los mejores deseos para ustedes y sus familias, que hayan disfrutado de la compañía de cada uno de sus familiares, que hayan disfrutado en paz, en tranquilidad y sobre todo en unión, que es prácticamente la parte central y fundamental de la celebración de la Navidad, prácticamente una fecha bastante importante desde el punto de vista teológico para toda la humanidad, pues nos invita a cambiar nuestra forma de ser, de pensar y las acciones que nosotros desarrollamos con las personas que nos rodean, a buscar ser mejores personas, mejores humanos en nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en la unidad número 5, historia de la vida en la Tierra y la evolución de los seres vivos, es el tema central. Estamos ya iniciando esta última unidad. Estamos entrando ya a la recta final de todo el proceso educativo, así que por favor, pilas, si no han cumplido con algunas actividades y si han atrasado, por favor, yo les voy a dar plazo para que puedan cumplir, para que puedan igualarse todas las tareas, porque ya cuando entremos a la semana número 3 de esta última unidad, yo voy a empezar a hacer un barrido de toda la plataforma para que nadie se quede sin calificar. Ya saben, los que habían sacado menos de 7 ya tenían la obligación de repetir. Si no lo han hecho, ya no es mi culpa. Verán que les estoy dando esta oportunidad adicional para que ustedes no se queden y no tengan ninguna dificultad. Una vez que ya se cumplan, lleguemos a a la semana número 4 de esta unidad número 5, automáticamente se bloquea y ya no pueden volver a aportar tareas a sus respectivas unidades. Así es que por favor tener muy en cuenta eso. Estamos en el subtema número 1 de la unidad 5 y vamos a ver la diversidad biológica, la célula, aporte del microscopio y el telescopio al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. Primero, realice una línea de tiempo del desarrollo tecnológico del microscopio y del telescopio y analice el aporte de la ciencia y la tecnología. La siguiente actividad dice, investigue y escriba la clasificación taxonómica de 5 animales y plantas diferentes. Use las normas fijadas por Linneo, que nosotros ya vamos a explicar en el desarrollo de esta clase, pero que también habíamos visto en clases anteriores. Recuerden que todos los trabajos son 100% escritos, por ende, ustedes tienen que cumplir con la rotulación de su hoja de tarea. Esto lo hacen en la parte superior, cumpliendo con todos los requisitos que se les solicita. Y una vez que han desarrollado eso, a continuación, obviamente cumplen, desarrollan el contenido de su tarea. En función del contenido de su tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que necesita la institución educativa. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema de la diversidad biológica, la célula, el aporte del microscopio y el telescopio al desarrollo de la ciencia y tecnología correspondientes a la semana número 1 de fecha 23 de diciembre del 2024.
De hecho, esta tarea permite entregas o permitió entregas desde el 23 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del año 2025. Así que tenemos un tiempo bastante cómodo en esta última etapa de actividades. Una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente en función del desarrollo de esta actividad, vamos de forma inmediata a desarrollar o a desglosar los temas que tenemos planificados en función de la materia que tenemos para la presente semana. Y vamos a ir justamente viendo y vamos a ir analizando la diversidad biológica. Estamos en las propiedades y niveles de organización de los seres vivos, la clasificación que ha hecho en función de estudiar, de agrupar a cada uno de los seres con determinadas similitudes y obviamente de estudiarlos de mejor manera. Cuando hablamos de diversidad biológica, la amplia variedad de seres vivos que existen en la biosfera. ¿Qué es la biosfera? Y habíamos hablado en la clase anterior, es donde nosotros estamos desarrollando ahorita la vida, donde cultivamos, donde construimos casas, donde plantamos una flor, donde plantamos un árbol, donde vamos a estudiar. Ese es la biosfera, la capa en la cual nosotros desarrollamos todas nuestras actividades, prácticamente la capa externa de nuestro planeta Tierra. Dentro de esta capa, dentro de la biosfera, existe una amplia variedad de seres y recibe el nombre de biodiversidad y es valorada como un bien porque todas las especies participan del buen funcionamiento de la misma. Así, por ejemplo, la existencia de una gran variedad de insectos es indispensable para la polinización de las diferentes plantas. Si no existieran los insectos polinizadores, prácticamente las plantas no pudieran, obviamente las plantas que tienen órganos sexuales, obviamente no pudieran polinizarse, esto es, fecundarse, y por ende desaparecerían la mayoría de las plantas. Las plantas dependen de los insectos, dependen del viento, dependen del agua para poder dispersar sus semillas, poder polinizar y obviamente poder ampliar la población en función de los vegetales. Si algo caracteriza a la vida es la gran diversidad de formas en que se presenta. De esta gran diversidad surgen dos necesidades fundamentales. Primero, utilizar nomenclaturas de uso internacional que permitan identificar con claridad a los seres vivos. Y dos, clasificarlos para facilitar su estudio, es decir, agruparlos según tengan características similares entre ellos y distintas de otros tipos o de otros grupos. A continuación van ustedes a ver, obviamente, la clasificación basada en los 5 reinos y ordenada según la escala evolutiva. Esta clasificación, aunque contiene aspectos que están en discusión entre los especialistas, es la que en su conjunto es más aceptada por la mayor parte de la comunidad científica. Y vamos a ver, y habíamos hablado, estos temas habíamos ya visto un poco más superficialmente en clases anteriores. Y arrancamos con el primer reino de la naturaleza, que es el reino Monera. Se los conoce habitualmente como bacterias, organismos formados por células procariotas. Dentro de este reino existen especies de gran importancia para el ser humano, en vista de que pueden ser patógenos, pero también pueden habitar nuestro cuerpo y crear una simbiosis con el ser humano. ¿Qué es la simbiosis? Es una reciprocidad. Por ejemplo, nosotros en nuestro organismo, así quieran decir que ustedes van a limpiar el organismo, si se eliminan, obviamente, determinadas bacterias de nuestro tracto digestivo, ustedes pueden generar problemas. Existen determinados microorganismos, determinadas bacterias que han generado esta simbiosis. Esto quiere decir un proceso de relación con el ser humano. En nuestro tracto digestivo están siempre presentes y ellos nos ayudan a digerir y a descomponer determinados alimentos. Y obviamente ellos se abastecen de lo que necesitan, pero son necesarios. Por ejemplo, ustedes han escuchado en el yogur el famoso Lactobacillus GG. Ese es obviamente una bacteria que si no estuviera presente en nuestro organismo nos va a causar úlceras.
Entonces, siempre estos, obviamente, este tipo de microorganismos, obviamente, son beneficiosos para el ser humano, generan una simbiosis, pero también hay agentes o microorganismos que son patógenos, que son agresivos, que dañan nuestro organismo. Por ejemplo, el virus de la gripe, y de determinadas enfermedades. Y están constituidos dentro de este primer reino, que es el reino monera, que está caracterizado por ¿qué? Por 100% bacterias. Tenemos el siguiente reino, que es el reino protoctista. A este reino incluyen algas, protozoos, mos y mucilaginosos. Todos son eucariotas unicelulares y también pueden ser pluricelulares, aunque no llegan a formar tejidos, simplemente están unidos entre sí. El reino Fuji, conocido habitualmente como hongos, se diferencia del resto de los reinos en que sus células poseen paredes celulares compuestas por quitina. Existen hongos de gran importancia como el que produce el antibiótico penicilina, producido o extraído del hongo Penicillium chrysogeninum. Ese es el nombre científico de donde se extrae, obviamente, la penicilina, que obviamente ha permitido hasta determinados tiempos, obviamente, eliminar a determinados microorganismos con características de antibiótico. Y tenemos los dos últimos reinos, obviamente, que son organismos multicelulares. Hablamos del Plantae y de la Animalia. El Plantae incluye a los organismos eucariotas fotosintéticos con cloroplastos y pared celular. Dentro de este reino podemos diferenciar tres grandes grupos: los briófitos, tales como los musgos; los pteridófitos, tales como los helechos; y los espermatofitos, que son las gimnospermas y angiospermas. Cuando hablamos de espermatofitos, estamos hablando que estas plantas tienen reproducción sexual y por ende, como habíamos dicho anteriormente, necesitan de la presencia de los insectos para generar este proceso de polinización, que es la fecundación, tanto de los granos de polen del órgano masculino en las antenas, obviamente del órgano femenino de la planta. Y por último tenemos la animalia, se caracteriza por ser organismo eucariota heterótrofo y pluricelular. Se los clasifica a su vez al reino animal en vertebrados e invertebrados. Vertebrados que tienen una estructura ósea, invertebrados obviamente que carecen de estructura ósea. Esos son en cuanto a los 5 reinos de la naturaleza: el reino monera, protoctista, Fuji, Plantae y Animalia. Una vez que nosotros hemos visto esta primera clasificación que hacen de las ciencias naturales, vamos a hablar justamente de todos estos organismos, o cómo están constituidos. Todos y cada uno de ellos parten de algo pequeño, pero fundamental, que es la célula. La célula es la unidad estructural y de funcionamiento de los seres vivos y es capaz de realizar las 3 funciones vitales en una sola, tales como son la nutrición, la relación y la reproducción. Existen distintos tipos de células. Según la presencia de determinados orgánulos y estructuras celulares, distinguimos las células eucariotas vegetales. Las células eucariotas tienen la característica que poseen núcleo, pared celular y cloroplastos. Y las células eucariotas animales con núcleo y centrosomas. Aunque también existen otros tipos de células como los procariotas sin zona nuclear diferenciada, pero obviamente no están totalmente incluidas a esta estructura, a esta división de la célula. Vamos a ver a continuación en el siguiente gráfico, tanto la célula vegetal como la célula animal tienen diferentes características que los hace únicos, los hace iguales, pero al mismo tiempo tienen características que los permiten ser diferentes. Por ejemplo, arrancamos desde la parte central. Tiene un núcleo. Tanto la célula animal, como la célula vegetal tiene un núcleo. Tienen nucleolos, igual ambas células tienen nucleolos. Tienen retículos endoplasmáticos rugosos, igual las dos tienen esas estructuras. Tienen retículos endoplasmáticos lisos. Tiene un citoesqueleto, tiene una membrana plasmática, poseen lisosomas, claramente con sus características propias, tiene un complejo de Golgi, tiene mitocondrias, tiene citoplasmas, peroxisomas y ribosomas. ¿Qué es lo que les hace diferente?
que en función de la célula animal, tiene, por ejemplo, la célula animal tiene vacuolas y tiene centriolos, mientras que la célula vegetal tiene cloroplastos, que le da esa coloración clásica de los vegetales, el color verde. Otra de las características que los diferencia entre células es la pared celular. La pared celular tiene prácticamente el componente de donde extraemos el papel. Y obviamente esto le da la característica rígida, la característica dura, a diferencia que la célula animal obviamente no es necesario. Y obviamente tiene vacuolas la célula vegetal. Esas son las diferencias que tienen, obviamente, entre una célula y otra célula. Vamos a ver a continuación y les vamos a ir viendo más adelante ya la descripción de cada una de las estructuras que contiene la célula y cuál es su función. Pero vamos a analizar directamente las células procariotas. Las primeras células que existieron como tales fueron las células procariotas. Surgieron hace 3.500 millones de años atrás. Tienen organización sencilla y se caracterizan por carecer de una zona nuclear. Las bacterias, por ejemplo, son células de este tipo y distinguimos las siguientes estructuras. Primero tenemos una pared celular, estructura rígida formada por una proteína llamada mureína. La membrana plasmática regula el intercambio de sustancias en el medio externo y sirve de anclaje al cromosoma durante la división bacteriana. El citoplasma, líquido viscoso delimitado por la membrana plasmática, y los cromosomas, que son estructura circular y mucho menos compactado de los cromosomas de las células eucariotas. Estructuralmente, las bacterias presentan en la parte externa una cápsula, facilitan su desplazamiento, los flagelos, y aumenta su adhesión al medio, justamente los microfilamentos. Ya vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. En función de la célula eucariota, esta célula surgió hace 2.000 millones de años después. Obviamente que las procariotas se originaron las primeras células eucariotas. Parece ser que ciertos componentes de estas, como las mitocondrias y los cloroplastos del principio, fueron células procariotas simbióticas que con el tiempo perdieron su dependencia. Las células eucariotas tienen una organización compleja, presentan un núcleo diferenciado y orgánulos presentes en el material citoplasmático. Existen dos tipos de células eucariotas, o dicho de otra manera, las células eucariotas se subclasifican en células animales, incluidas la del ser humano, y las células vegetales. La principal característica de las células eucariotas es la presencia del ADN. ¿Qué es el ADN? Es la parte informativa estructural de la célula y obviamente se traduce como ácido desoxirribonucleico. Ese es el ADN, protegido dentro de una estructura membrana o membranosa que constituye el núcleo. En cuanto a las estructuras celulares, cada orgánulo efectúa distintos procesos y funciones. Es como, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en este caso como individuo. Nuestro corazón desarrolla una función, los pulmones desarrollan otra función, el páncreas otra función, el intestino grueso una función, el intestino delgado otra función, y nuestras venas obviamente desarrollan una función. Así nosotros vamos a ver en función de cómo están constituidos cada uno de los órganos, dicho de esta manera, que están constituyendo la célula. Cada orgánulo efectúa distintos procesos y funciones. Por ejemplo, la pared celular proporciona rigidez y mejora el aislamiento de la célula con el exterior. En el caso de las células eucariotas, el núcleo concentra el ADN en su interior y unifica. Por tanto, la regulación de la actividad celular, la mayoría de los orgánulos celulares participan en la reacción de diversas funciones vitales simultáneamente. A continuación, detallamos las principales estructuras y funciones, obviamente, que contienen este tipo de células, a nuestras células. Vamos a ver las estructuras celulares. Tenemos el esquema, obviamente, con cada uno de los componentes y las características y funciones. Arrancamos con la membrana plasmática. Está compuesto por fosfolípidos, glucoproteínas, el colesterol y las proteínas. Es una doble capa de lípidos con proteínas y glúcidos insertados. Delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el exterior. Eso es lo que hace la membrana plasmática dentro de la célula. En cambio, el núcleo está constituido por una membrana nuclear,
con un nucleoplasto, con un nucleolo y con poros nucleares. Está enmarcada por una envoltura nuclear. A través de los poros tienen lugar intercambios entre el nucleoplasto o el nucleoplasma y los citoplasmas. Contienen los cromosomas. También se encuentra formado por el núcleo que está relacionado con la síntesis del RNA, que vamos a ver en qué consiste ese RNA más adelante. A continuación vemos la siguiente estructura, que es el citoesqueleto. Está constituido por microtúbulos, por filamentos intermedios y por microfilamentos. ¿Qué es lo que hace? Es un conjunto de filamentos proteicos, su longitud y grosor son variables, no son iguales, dan forma a la célula y son los responsables del movimiento celular de los cromosomas durante la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Nosotros ya habíamos visto en la clase anterior. La mitosis es la división celular, por tanto, es la reproducción. Los ribosomas, el ribosoma está constituido por la subunidad mayor, por la proteína y por una subunidad menor. ¿Qué es lo que hace? Constan de dos subunidades de diferentes tamaños formadas por el RNA y proteínas. Se encuentran dispersos por el citoplasma y asociados en las membranas del retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué es lo que hace? Sintetiza las proteínas. Es lo que hace dentro, como función principal dentro de la célula. Tenemos a continuación el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático está constituido por un retículo endoplasmático rugoso y por un retículo endoplasmático liso. Es un conjunto de sáculos y túbulos aplanados. Existe una continuidad entre el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear. Sintetiza y transporta lípidos y proteínas de membrana. Se distingue el liso y el rugoso, ya que este último tiene ribosomas adheridos a esta estructura. Esa es la función principal en cuanto al retículo endoplasmático en nuestra célula. Otro de los componentes que vamos a ver a continuación es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está constituido por una cara cis, una cara trans y un cisterma. Es un conjunto de vesículas y sáculos aplanados y superpuestos situados cerca del retículo endoplasmático. ¿Qué es lo que hace? Transforma, empaqueta y selecciona macromoléculas para su transporte a otros orgánulos y al exterior de la célula. Interviene en la maduración de las proteínas. Es lo que hace el aparato de Golgi. La siguiente estructura que contiene nuestra célula es las mitocondrias. Una mitocondria está constituida desde el centro por el ADN, está constituido también por crestas, por ribosomas y por una matriz. Tienen doble membrana. En la más interna presentan unos repliegues llamados crestas. El líquido interior es la matriz. En la matriz mitocondrial se encuentra el ADN y los ribosomas. Producen energía utilizable para la célula. Eso es la respiración celular. Y tienen ADN propio. Eso quiere decir que tienen una estructura propia, una información propia, este componente, como es en este caso las mitocondrias. El siguiente componente tenemos los lisosomas y los peroxisomas. Los peroxisomas, perdón, están constituidos por una membrana y por una capa de lípidos. Son vesículas que contienen enzimas. En los lisosomas se hallan enzimas hidrolíticas y en los peroxisomas oxidativas participan en los procesos de degradación de sustancias y digestión de nuestra célula. Es lo que hace justamente el lisosoma y el peroxisoma. Tenemos el siguiente componente, tenemos los centriolos, que están constituidos por centrosomas y centriolos. Son exclusivos de las células animales, no están presentes en las células vegetales, son 100% exclusiva solo de los animales. En general se presentan dos centriolos en posición perpendicular uno respecto al otro, son estructuras proteicas de forma cilíndrica que se encargan de la organización de las fibras del uso mitótico durante la división celular. Las vácuolas son vesículas cuya función primordial es el almacenamiento de sustancias diversas, nutritivas y tóxicas. Suelen ser mayores que las células vegetales que en los animales. La vesícula obviamente solo tiene un componente, una estructura, un cuerpo. No está compuesto por más.
En cuanto a la pared celular está compuesta por pared celular y la membrana celular. En este caso, esta pared celular es exclusiva, en este caso, de los vegetales. Es rígida y rodea la membrana plasmática. Está compuesta por fibras de celulosa. Ustedes habrán escuchado dónde obtenemos el papel, justamente de la celulosa. Y una matriz de proteínas. Otros polisacáridos, tales como aguas y sales minerales, sirve de exoesqueleto de la célula. Prácticamente esto le da rigidez a la célula, con que le confiere forma y protección a todos los órganos, en este caso solo de los vegetales. Tenemos el siguiente componente de las células, que son los plastos. Los plastos están constituidos por una membrana, por una grana, perdón, que es la pila de tilacoides. Tenemos los tilacoides como tal, y aquí a continuación podemos ver los cloroplastos. Los cloroplastos y los amiloplastos, que son prácticamente los que les dan la coloración característica de los vegetales, por ejemplo, la remolacha, la zanahoria, justamente aplican estos cromoplastos y los amiloplastos para darles esa coloración propia de los vegetales. ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que son los plastos? Son propios de las células vegetales y son, en primera instancia, los cloroplastos están limitados por una doble membrana. En su interior se encuentra un líquido denominado estroma y unos sacos aplanados, los tilacoides, que se agrupan y forman una estructura llamada grana. Contienen la clorofila, que es el pigmento empleado para la fotosíntesis. En relación al amiloplasto, se encarga del almacén de almidón, mientras que el cromoplasto son responsables del pigmento de ciertos vegetales, tales como la zanahoria, la remolacha, que tienen su coloración especial. Esto en cuanto a las estructuras orgánicas que tiene y los diferentes órganos, por decirlo de esta manera, de nuestra célula, tanto de la célula vegetal como de la célula animal. Vamos a ver como última parte dentro de este proceso educativo, vamos a ver justamente el aporte del microscopio y del telescopio al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Si no se hubiese inventado el microscopio, nada de estas imágenes que nosotros estamos viendo, pues nosotros hubiésemos podido conocer. Entonces, fue fundamental, especialmente en la biología, el descubrimiento del microscopio y el telescopio, obviamente, para el descubrimiento de nuevos astros, de nuevos planetas, obviamente, dentro de nuestro sistema solar. Por tanto, tanto el microscopio y el telescopio fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Las células no son visibles al ojo humano, por lo que necesitamos de herramientas especializadas para poder estudiarlas. La principal herramienta en estos casos es el microscopio, que nos permite observar estructuras microscópicas como la célula. La célula a simple vista no la podemos ver. Para estudiar la función y estructura celular se utiliza el microscopio óptico, que permite aumentar el tamaño de la imagen y consta de una parte mecánica y de una parte óptica. La técnica óptica se basa en observación de la célula y de los tejidos por medio del microscopio óptico. Este instrumento, ideado en el siglo XVII, abrió el camino de la investigación celular gracias a los estudios realizados por Robert Hooke y los contemporáneos suyos. Hoy en día aún continúa siendo muy útil tanto en investigación como en otros campos, la microbiología, la medicina, la biología y otras actividades más. El microscopio óptico se basa en la capacidad de la luz para atravesar superficies muy finas. Contienen varias lentes que proporcionan un aumento de hasta 2500 veces el tamaño de la muestra que vamos a estudiar. Es preciso llevar a cabo una serie de operaciones sobre el material que se requieren observar para obtener una preparación, es decir, una muestra tratada, para conseguir el máximo rendimiento del microscopio. Y por último tenemos el telescopio. El telescopio es importante igual. El telescopio nos permite ver a lejos. En comparación al microscopio, que nos permite observar elementos muy pequeños, el telescopio, por el contrario, nos ayuda a observar objetos que se encuentran a miles de kilómetros, lo cual ha permitido ampliar el conocimiento acerca del universo. Los más utilizados son los siguientes. El telescopio óptico capta la luz procedente de los astros y producen imágenes lo bastante grandes y nítidas para que puedan ser examinadas con detalle.
Los observatorios donde se encuentran los telescopios están situados lejos de las áreas urbanas, en lugares altos, lo que facilita que se lleven a cabo mejores observaciones del espacio. Los radiotelescopios, por el contrario, son aparatos que captan las ondas radioeléctricas. Estos instrumentos disponen de una gran antena parabólica que recibe las ondas y las concentra sobre otra pequeña antena. Tanto el microscopio como el telescopio han permitido grandes avances a nivel de la ciencia y la tecnología, pues nos permiten acercarnos a la realidad en el conocimiento de la célula, de los tejidos y también del universo que nos rodea. Estos son los temas que nosotros hemos ido desarrollando, hemos ido explicando en función también de las tareas que ustedes tienen planificadas para la presente semana. Así que por favor, señores, sigan revisando el material, sigan desarrollando todas las actividades que ustedes tienen que hacer en función del cumplimiento de las obligaciones que ustedes tienen. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Me despido de todos ustedes. Les deseo una excelente noche y un excelente resto de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase.